las feministas tenemos que tener la capacidad de poner en la práctica lo que hemos aprendido teóricamente, y es justamente esa construcción de una democracia más amplia. Y eso pasa por reconocer incluso a aquellos que piensan diferente de nosotras, hacerlos parte de esta comunidad. Y creo que esos otros grupos de mujeres que han trabajado en la recuperación de sus hijos desaparecidos, o esas madres que tienen una visión que no necesariamente es feminista, son unas aliadas importantísimas en esta lucha de construir la paz y con quienes tenemos que hacerla. Hoy día, 2010, yo creo que el movimiento feminista tiene claro un principio por lo menos de su agenda, y es salida negociada al conflicto armado. Creo que eso es otro. Creo que el tema de los acuerdos humanitarios es otro tema en el cual no hay discusión, ¿sí? Creo que esos son como los dos temas, y la no militarización de la vida cotidiana. Creo que hemos avanzado también en documentar lo que ha pasado con el conflicto, ¿sí? Creo que nos toca pasar de esos principios a ponerlos más claros como unas opciones políticas importantes y a trabajar más en el desarrollo de mayores aliados, como veíamos, para lograr mostrar esa agenda. El Estado tiene que, en primer lugar, hacer una reparación de orden económico y simbólico con estas mujeres, con estas ciudadanas. Me parece que es una tarea como la hizo Chile después de 30 años, pero ya vimos que lo hizo de una manera importante el gobierno anterior al reconocerles una pensión vitalicia a las mujeres víctimas de los crímenes de guerra que hubo en Chile en la época. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en medidas de este corte que resuelven algunos problemas de pobreza de las mujeres que son indispensables, y problemas de, digamos, del punto de vista ético en cuanto a la no repetición. Me parece que hay problemas estructurales que tienen que ver con la educación de las mujeres, que en una mesa de negociación tienen que colocarse como prioridad. Y un tema que me parece que es muy importante es la reconciliación. ¿Cómo construir la reconciliación? Y para mí la reconciliación sí empieza por lo local. Yo creo que procesos de paz desde las mujeres tienen que pasar por algo que sostienen hoy las resoluciones 1325, 1820 y todas aquellas resoluciones que han dado un fundamento muy preciso hacia la construcción de la paz desde la perspectiva de las mujeres, y es trabajar por procesos de paz que consideren cambios estructurales en la sociedad y que partan del respeto de los derechos. ¿Esto significa qué? Esto significa sencillamente que si nos planteamos soluciones a los conflictos armados, soluciones como políticas de desmovilización, políticas de diálogos, políticas de acuerdos humanitarios, entendamos que allí lo que está de fondo no es solucionar el problema inmediato del acuerdo humanitario, de resolver la desmovilización, sino mirar las causas de desigualdades profundas que están generando esos conflictos. Creo que la paz tiene que construirse tanto en lo local como en lo nacional. Construir la paz en Colombia no es una apuesta solamente del gobierno nacional o del Estado, es una propuesta que también se construye en lo cotidiano, y eso implica una política pública de parte del Estado que propicie esas condiciones y que para las mujeres significan una política pública en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, que significa una política pública en materia de seguridad y el concepto de seguridad desde las mujeres, que incorpore la perspectiva de género, una política pública que garantice los derechos humanos de todas y de todos, pero también un compromiso social, un compromiso ciudadano
que implica construir esa democracia que se hace en lo diario, en las actitudes no corruptas, en terminar con el clientelismo, en millones de cosas que expresan ese deseo de construir un Colombia distinto. Este tema del escenario local de los acuerdos para mí es fundamental. Y un tercer elemento que yo diría, un tercer paso, algo que hay que hacer es empezar a trabajar en Colombia cómo y en qué se dedican las finanzas del país. El tema de las finanzas en un país, a qué se dedican, para qué se gastan, en qué se invierten, cómo se invierten y cuáles son las prioridades en un país, tenemos que definitivamente volverlo un debate público. Nosotros no podemos seguir discutiendo el presupuesto nacional de 170 billones de pesos diciendo cuáles son las prioridades de ese presupuesto en una dinámica de una política social asistencialista, una política militar de seguridad represiva, una política de inversionista favorable a quienes más han tenido las garantías económicas en este país y por último, dos o tres renglones que tengan que ver con salud y educación sin que el presupuesto nacional tenga una reestructuración distinta. Campesino colombiano, que desplazado te tienen, con un cuadro de hijo sufre, de miseria y padeceres, con un cuadro de hijo sufre, de miseria y padeceres, trabajas de sol a sol para ganarte un sustento, contento haces tu labor por promesas que te hicieron. Y cuando abres los ojos y ves la violencia abierta, riegas la tierra que harás con tus lágrimas y penas. Los únicos aliados posibles son los que creen en la democracia. Grupos sociales que pueden ser de iglesias, las iglesias en Colombia son importantes, grupos sociales educativos, maestros, que quieran generar ámbitos de paz, que estén buscando la superación de la guerra, no que sean grupos pacifistas a ultranza y pacifistas idealistas, pero sí grupos que en su panorama educativo, en su propuesta social, en su paradigma político, contemplen la paz. Yo creo que hay que hacer una alianza muy importante con la gobernabilidad local. Hemos tenido varios problemas en la gobernabilidad local, la parapolítica, la corrupción, la ineficiencia. Y sin embargo, nosotras creo que debemos buscar cómo incidir a nivel local para que los temas de corrupción, parapolítica, ineficiencia, se conviertan en una bandera fundamental de trabajo de las organizaciones de mujeres a nivel local. Hay unos aliados del movimiento feminista o del movimiento de mujeres importante y que en Colombia se expresan por un lado por los defensores de derechos humanos, por las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, en general los grupos excluidos como los afrocolombianos, los indígenas. Creo que una propuesta de agenda de paz y de construcción de paz desde las mujeres tiene que ser capaz de convocar a esos grupos que tenemos diferencias incluso, pero con los cuales tenemos un piso común de exclusión y que queremos superarla en una nueva sociedad con paz. Mi cariño te lo quiero, que me apasiona tu mujer.
que yo te dé con otra canción a mi mujer. No tienes llamará a la sinceridad, que pago yo te daré mi felicidad. Indudablemente, con la cantidad de víctimas que ha habido en todos estos años de guerra y de conflicto en Colombia, es necesario crear tanto la vía administrativa como la vía judicial. No todos los casos van a ir por vía judicial, habrá reparación por vía administrativa. ¿Cuál es lo importante de la política de reparación? Es que la política de reparación debe estar fundamentada en la responsabilidad que el Estado tiene en los casos de omisión o de acción de la violencia que afectó a unos grupos determinados o a unos individuos. Ese es el desafío para Colombia, tener una ley de víctimas que realmente garantice y proteja los derechos de las víctimas. Hemos aceptado hoy las feministas que vivimos en unos estados, que hay unas reglas, que ya no es un proceso de revolución y cambio, sino que es de adaptación y de transformaciones mucho más lentas de lo que alguna vez soñamos. Creo que nosotros tenemos que aprender mucho de la experiencia de otros países que han vivido conflicto armado y países donde las mujeres incluso jugaron un papel súper importante en los procesos de negociación, pero después la agenda de las mujeres se perdió porque no hubo una ampliación de la democracia, sino que hubo simplemente un acuerdo de paz. Creo que esas son las cosas que nosotras tenemos que aprender de esas experiencias, conocerlas y saber que no basta estar en el momento del acuerdo. Para la foto necesitamos estar en todo el proceso y para eso necesitamos tener propuestas y una agenda propia. La violencia y la guerra nos unió y es por eso que hoy luchamos con valor para vencer el odio y la tristeza que dejaron dentro de mi corazón. La violencia y la guerra que nos une es el motivo que nos pone a luchar. Las feministas tienen potencialidades porque de alguna manera no estamos todavía muy quemadas en esos ambientes de paz. No hemos todavía tenido tiempo o posibilidad o espacio de expresarnos adecuadamente. Todavía tenemos una voz muy marginal. Entonces creo que la oportunidad es lograr que esa pequeña voz marginal, todavía que susurra, empiece a ser una voz más fuerte, con más presencia, con más propuestas y con unas propuestas mucho más proactivas. Tenemos una riqueza enorme, no solo organizativa, sino expresiva. Hemos hecho una verdadera revolución de expresiones que no deja ningún lugar a duda que las mujeres en este país somos una voz muy importante contra la guerra, contra los conflictos y también contra esas violencias y conflictos maltratados en el ámbito doméstico y familiar. Pienso también que en el país hay una historia de mujeres feministas muy importante en todas las regiones, si no estoy mal. Hay centros académicos también donde hay mujeres feministas que han ido produciendo conocimiento. Hemos visto en el país todas las investigaciones que se han hecho con desmovilizados de todos los bandos, cómo hay una íntima relación entre la violencia que se vive en el espacio doméstico y las violencias sociales y la violencia política. Los extremos niveles de carencia y de empobrecimiento son un obstáculo muy grande, porque es que son las mujeres las que llevan la carga de aportar para poder vivir y no queda tiempo, no queda espacio. También otro obstáculo es que quienes se dedican a construir la paz son señaladas de terroristas, y eso hoy también. Entonces hay miedo. Entonces muchas mujeres dicen, no, yo mejor no me meto porque es que nos van a señalar. Y eso está pasando aquí en el distrito. La dificultad también de entre las mismas mujeres buscar puntos de acuerdo común para actuar en los distintos escenarios. Es difícil llegar a la actuación conjunta. Tenemos, como las mujeres somos recientemente entradas a la política, tenemos gran dificultad para llegar a acuerdos entre nosotras y decir y ceder y tener
el reconocimiento de lo que hacen las otras para decir yo puedo hacer este pedacito, tú este otro pedazo y nosotras este otro pedazo. Creo que la tendencia de la derecha en imponer el autoritarismo como forma de gobernar, el autoritarismo y la falta de consensos y espacios deliberativos se convierte en una gran dificultad, porque en ese sentido se refuerza una concepción eminentemente patriarcal. Es una tarea fundamental ser capaces de negociar entre las organizaciones de mujeres una apuesta política de cara a esas mesas de negociación, porque si no lo que vamos a ver son grupos discutiendo entre las mujeres mismas de qué hacer o qué no hacer. Entonces ahí hay un reto de orden político. En segundo lugar, establecer esa conexión que creo que mantenemos las organizaciones de orden nacional con las organizaciones regionales y locales, mantener un vínculo específico de cara a la construcción de la paz, donde hayan unas tareas permanentemente y con un continuum de tareas de cara a la paz. No pueden ser momentos que fluyen de mucho activismo y después otros momentos de mucho silenciamiento. Me parece que en ese sentido construir ese continuum político, ¿cierto?, de cómo incidir, cuáles son aquellas demandas, incluso en la diversidad regional, nacional, que hay que apostar a una mesa de negociación. Y en tercer lugar, tener los recursos que garanticen esa representación política en esos espacios de negociación que se den. Y por último, pienso que también tenemos que pensar en estrategias comunicativas. Pues los principales retos y las tareas que yo creo que debíamos trabajarle con mucho énfasis es a que logremos, en primer lugar, un ponernos de acuerdo, o sea, pongámonos de acuerdo y llevemos unas vocerías muy representativas a estos escenarios, a empezar a exigir que a través del legislativo, el ejecutivo, del judicial, podamos tener un mayor cumplimiento de los avances que las mujeres han tenido en cada uno de estos escenarios. Potenciar al máximo la visibilización de las afectaciones particulares de las mujeres, especialmente en su cuerpo, en su sexualidad, en su psiquis, por parte de los actores del conflicto armado. O sea, y que haya realmente verdad, justicia y reparación para las mujeres víctimas de violencia sexual. Y que los actores de estas agresiones sean sometidos por la justicia colombiana y si no por la justicia penal internacional. Ese es otro reto importantísimo para nosotras. Un reto muy grande es retomar el análisis, retomar la investigación, el estudio sistemático de la problemática de la paz y la búsqueda de la paz en el país desde el punto de vista feminista. Autonomía, dignidad, amor, mi hijo José, esperanza, soberanía, dignidad campesina, tierra, seguridad, temor, hijo de puta y la paz. Así se nombran y recordamos a las lunas. Los retos, creo que lo más importante es pasar de las feministas en formas aisladas a constituir más claramente un colectivo y ser un colectivo que pueda ser capaz de pasar del discurso y de tantas conversaciones que hemos tenido a poner más en el papel y ordenar más nuestras ideas en materia de caminar hacia la construcción de una agenda de paz desde las mujeres feministas. Una agenda que sea que invite y convoque a otros grupos como los que hablábamos anteriormente a sumarse a esa agenda y poder pasar de ser un grupo pequeño, chiquito, ¿verdad?, que somos minoría, a compartir nuestras ideas con más gente. Y en ese sentido creo que es importante pensar en que tenemos que pasar a tener mayores actorías políticas que no implican necesariamente estar en un cargo político, pero como movimiento de mujeres, como movimiento feminista, creo que nuestro mayor reto es dejar de ser contestatarias, ¿verdad?,
a pasar a tener un rol más protagónico en la política, donde seamos capaces de proponer más activamente nuestras ideas y nuestras plataformas. Y nosotras hemos logrado desmovilizar sin fuerza, sino por la convicción, por las relaciones, a más de 2.000 jóvenes que hoy día dicen, no, yo no quiero volver a eso, ni un paso atrás, ayúdenme, no quiero volver. Nosotros comenzamos con ellos a trabajar una estrategia, y es, él es el ofensor, no me gusta decirles otras palabras, y tienen víctimas y víctimas. Entonces lograr un acercamiento entre ofensor y víctima, eso nos puede durar unos 2 años, 3 años. Entonces nosotras no nos preguntamos qué fue lo que hizo, porque la estrategia es reparar el daño, no es sancionar y castigar, sino reparar el daño. Con verdad, ellos reconocen cuando el muchacho me dice, sí, yo hice eso, la embarré. Ahí yo sé que tengo todas las de ganar. Y es el primer paso. Y luego que ellos comienzan a buscar la manera de reparar. Nosotras no estamos inscritas directamente en un gran proyecto de paz, pero en la medida en que estamos trabajando en el tejido social, barrial y vecinal, impulsando relaciones que se basen en la autoafirmación de cada uno y en la valoración del vecino, en el diálogo, en el apoyo, en el respaldo, en la acogida, estamos generando un tejido social diferente. Yo creo que tenemos que caminar por ahí, pero sinceramente en esto que hacemos nosotros en pequeño, en micro, en coordinación, colaboración y complementación con lo que se puede hacer a nivel medio o a nivel más macro, es un trabajo arduo, un reto muy grande el que tenemos por delante. Está en la negociación en el Caguán, que hay que analizarla y evaluarla con todos sus defectos. Están las agendas ciudadanas en las que las mujeres hicieron propuestas muy importantes en esa agenda ciudadana, y está también la propuesta de IMP en su proceso con los paramilitares, que ha sido, creo que, muy interesante y hay que analizarla. Y otra cosa importante es todo el proceso de verdad, justicia y reparación. Al igual que otras organizaciones que admiramos mucho, como es la Organización Femenina Popular, quien ha mantenido una acción de resistencia en Barranca. Muchas de sus líderes han sido asesinadas, desaparecidas.